Más vale bueno conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos. Nos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. Cuando miro mi vida para atrás, Lo que somos y hacemos. me descubro viviendo en espiral. Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido. Seguimos conversando, Mónica, con Fernando Sassetti, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNER, sobre la aplicación de software libre, la gestión de la salud pública y en general sobre la salud pública, que es un tema apasionante. Naturalmente es imposible que lo abordemos y que esté absolutamente cubierto en el espacio del programa, pero es interesante poder pensar a partir de las intervenciones de Fernando las implicancias de un sistema y que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Sí. Sobre todo. Sí, como expresión de deseo, ojalá un montón de municipios empiecen a adoptar esta herramienta, ¿no? Se hagan eco. Sí, esa es la impresión, ¿no? Que ustedes están enfocando, porque en algún punto en el bloque anterior charlábamos sobre quién pide la estadística, que es un tema central en la investigación, porque pareciera para la tecnocracia las estadísticas no importa quién las pida, son todas iguales. Sin embargo, sabemos nosotros cuando gestionamos los datos que no es lo mismo que lo gestione en un centro de salud para determinados objetivos o que se resuelva una planilla en Buenos Aires. Eso tan elemental Sí. es central. Claro, esa es parte de la discusión con los trabajadores de salud. Si el tema de una estadística para que la vea alguien puede tener sentido, puede ser importante, pero esos datos son importantes en el lugar. Y si transforman algo. Sí, pero el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, donde está la diabetes, donde tenés de las personas que tienen diabetes, de 10 personas, 5 sabe que tienen, 5 no. Y de esas 5, la mitad son las que se pueden tratar. Es decir, bueno, hay elementos que nos ayudan a tratar de repensar nuestras prácticas en función de las necesidades. Entonces, el poder tener esos datos para mejorar la atención. O sea, el tema de la salud eso también es parte de un debate. Porque decir, bueno, los sistemas de salud tienen que atender las necesidades de la comunidad. Ahora bien, no son una dádiva tener un sistema de salud por tenerlo para que vengan los que no pueden ir al privado. O sea, esa idea también encierra todo un debate. Entonces nosotros tenemos que pensar sistemas de salud que atiendan eso, no esperar que el pibe se venga a vacunar, sino ver la forma de que la vacuna le llegue al pibe. Entonces, todo eso esto pertenece al campo de las ciencias sociales. Está todo en discusión. Y hay discusiones que son históricas, digamos, tan históricas como las que surgen con las acusaciones a Carrillo en estos días. Claro. Entonces, son discusiones que no fueron saldadas y que siempre están en debate y que va a haber una parte de un lado y otra parte del otro lado. Claro, es parte del debate político, también hay que decirlo con todas las letras porque es así. Totalmente, no es cuando nosotros pensamos la salud colectiva y la salud pública no es una cuestión meramente técnica, es totalmente política. Es decir, bueno, ¿cómo nosotros garantizamos el cuidado de la salud de nuestra gente? Es decir, ¿cómo tenemos en cuenta en nuestro sistema el jornalero? Y hoy el jornalero es un tipo que hace reciclado y que trabaja de lo que encuentra y de lo que puede hacer. Entonces ahí cruza las políticas. Vos decís, bueno, tienen que ver con las políticas laborales, tienen que ver con las políticas de acceso a la vivienda, tienen que ver con las políticas de acceso a la tierra también. O sea, hay otras cuestiones de fondo que son las que van a determinar el estado de salud de las poblaciones. ¿Y qué fue primero, Fernando? ¿El muchacho de ideas que se arrimó a estudiar una carrera universitaria ya con esta perspectiva?
o a medida que fuiste estudiando en la universidad pública, fuiste viendo un poco que desde esta perspectiva era lo que mejor te quedaba, lo que sentía más legítimo? Esas cuestiones uno empieza a atar puntos cuando lo ve en perspectiva, ¿no? Cuando ya han pasado muchos años y ya perdiste muchos pelos, empezás a ver, digamos, decir, bueno, ¿cómo llegué acá? Decir, bueno, hay cuestiones que son oportunidades que se van presentando y después, no sé, suerte también. Hay una componente de suerte, porque yo tuve una abuela que no sabía leer, pero sabía analizar. O sea, la tipa analizaba problemas. Y no era que justificaba problemas, pero los analizaba. Entonces, desde pequeño hice esa experiencia. Y después tuve la oportunidad, no sé, mi pueblo era ferroviario. Entonces los que nacíamos varones teníamos una alta chance de ser el ferroviario del futuro. Mi padre, ¿de dónde sos, Fernando? De San Cristóbal. Mi padre era ferroviario. Un nodo ferroviario. Sí, un ferrocarril, un taller. Mi padre era herrero y trabajaba en el ferrocarril. Y aparte manejaba la ambulancia de la mutual que tenían los ferroviarios. Entonces ese fue mi contacto con la salud temprana. Pero eso lo veo ahora, no claro. sé. Pero bueno, tiene que ver con una cuestión solidaria, ¿no? Ellos se organizaban para... Es decir, los que estaban más complicados, poder transportarlo a policlínicos que había en Santa Fe o en Buenos Aires. Entonces tenían una ambulancia para hacer eso. Y había toda una cuestión solidaria atrás de eso que tenía que ver con la organización de lo que era ser ferroviario y la impronta de un ferroviario. Pero bueno, después yo fui a la escuela técnica. Una escuela técnica que me negó la historia, ¿no? A veces, cuando pensamos que la técnica no tiene nada que ver con nuestra historia ni con la política, estamos afuera de foco, ¿no? Es decir, porque no podemos entender lo que nos pasa. Y ahí viene toda una explicación histórica de que lo que nos pasa. Y bueno, mi acercamiento con la ciencia tiene que ver con una feria de ciencias. Había un profesor de química que era muy capo y muy bueno, que se llama Sergio Capovilla, que tenía un club de ciencia, que empezó a hacer un club de ciencia donde íbamos a hacer experimentos de química, física. El primer problema que abordé en los años 92, ponele, cuando era un joven de 17 años, era la contaminación ambiental que generaba una carbonera que se había instalado apenas a las afueras de San Cristóbal, de un lugar donde todo el viento venía a la ciudad. Entonces, en la fábrica de carbón se producen humo y también vapores. Entonces eso se transportaba hacia la ciudad y bueno, era un problema importante. Entonces ese fue el primer problema científico que resolvimos. Y aparte había un montón de pibes en ese momento. No sé, que hoy hay uno que es astrónomo y que está investigando sobre las estrellas enanas. Hay otro que también es bioingeniero, que es de Rafaela, Bernasconi, que está con el tema de la ayuda ventilatoria para el COVID. Y otros que bueno, que también se fueron para otras disciplinas, pero a veces son esas cosas, ¿no? Es encontrarte con alguien con el cual construir y repensar que el futuro no está determinado, sería. Uno puede ir construyendo sobre eso, ¿no? Y así. Y después ingeniería y venir desde una ciudad pequeña de Santa Fe a una facultad de ingeniería fue todo un esfuerzo familiar y bueno, el estar ahí, el poder pensar eso, ¿no? O sea, poder... Y también poder pensar críticamente las cosas, ¿no? A veces en las ingenierías también. O sea, en nuestras universidades, no sé a quién se le ocurrió decir, bueno, el problema es la política en la universidad. Bueno, eso lo dijo el enemigo, claramente, ¿no? Porque si nosotros sacamos la política, o sea, ¿para qué formamos un ingeniero? ¿Para qué formamos un trabajador social? O sea, eso se inscribe en una política de Estado para atender cosas que hacen falta, ¿no? Entonces ese tecnicismo también nos llevó a pensar, no sé, esto acá, ¿no? que era una locura, ¿no? Es decir, en el año 2000 con Martín Carrizo nos pusimos a fabricar lentes intraoculares y pudimos desarrollar prototipos. Y en ese momento recién empezaba Internet, ¿no? Es decir, y la pregunta ¿es posible tener una industria nacional de desarrollo tecnológico? Y sí, porque la historia lo dice. Lo que pasa es que a veces te la niegan. Claro. Entonces, a veces pensamos que todo lo mejor se hace en otro lugar del mundo,
y estamos mirando para allá, ¿no? Y negamos nuestra historia. Así es. Fernando, a propósito de recorridos, elegiste un tema de Rafael Amor para cerrar Sí. el tercer tema. Un temazo. Bueno, muy fuerte. Sí, a Rafael me lo encontré de casualidad, ¿no? Porque con Mercedes Sosa, y bueno, falleció el año pasado, y me parece que bueno, como ya verán, acá no hay metáforas, es todo explícito, y lo de Rafael es como una guía para la vida, ¿no? Me parece que muestra una forma de vida, y bueno, eso me parece sumamente interesante. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que la ignorancia no es no saber, ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir, y que en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. En el camino aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne verdad. Vi al poderoso mortal y a idiotas con altivez. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir, que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante entender mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver. Más vale bueno conocido. Radiociencia.